Fausto, ¿tú te imaginas que esos connotados abogados, conocidos tuyos y míos, muy capacitados, le demuestren a ese juez de la instrucción que eso se cayó porque cada persona esa que estaba ahí taconeó mucho, o jaló el techo, se engancharon y estaban jalando el techo y se cayó? No, Luis, pero yo no creo no, que... pero se puede ver de todo. Plinio Pina y Luis Aybar, a mí me interesa saber cuál fue la reacción del Ministerio Público representado en la medida de coerción solicitada por ellos sobre la decisión de la magistrada Veloz de pedir la salida de las víctimas de la sala de audiencia. ¿Y cómo ustedes interpretaron eso? Mira, para mí es algo inaudito que en una medida de coerción no se quiera que las víctimas hablen. En la medida de coerción están el imputado y los afectados y los abogados. ¿Cómo es posible que esa magistrada, a regañadientes, por el clamor generalizado que se formó allí, ella a duras penas escuchó a 4 personas que estaban allí? Pero lo más grave aún es que ante una posición como esa, el Ministerio Público no hizo ningún reparo. O sea, el Ministerio Público, que se supone que está del lado de la víctima, porque está allí defendiendo precisamente a esas víctimas, no le vi que hizo ningún tipo de objeción a que esas víctimas fueran escuchadas, todas las que estaban allí. Porque no es solamente que se retiraran de la sala de audiencia, sino que al final no querían esa manifestación que se supone que debe hacer la víctima cuando el proceso termina. ¿Hay un tiempo específico para conocer una medida de coerción? No. Después que eso se inicia, nosotros pudimos haber durado dos días allí, pero tenía que conocerse. Porque finalmente terminaron cerca de las 2 de la mañana. No, pero ojalá hubiésemos amanecido. Pero ahí, si se convocaban esas 290 personas. Pero no era necesario escucharlas todas. Si iban, había que escucharlas. A lo que lo desearan. A lo que lo desearan. La obligación era convocarlo y que el Ministerio Público contactara que esas personas fueron convocadas. Que no comparezcan, eso es otra cosa. Pero ustedes comparecieron como representantes de 9 personas. Sin que la convocaran. Sin que la convocaran. Porque claro, hubo una convocatoria pública. No es que la convocatoria eso no, es que eso no es convocatoria. Eso no es convocatoria. Hubo una noticia que trascendió respecto de la nueva fecha en la cual se iba a conocer esa medida. Eso no es convocatoria, eso no sustituye la obligación del tribunal. Por eso desde hace rato que veníamos diciendo, señores, este proceso no está caminando bien. Plinio, y qué bueno que fuimos, porque nos dimos cuenta de todas esas cosas, porque originalmente no íbamos a comparecer. Ya. ¿Ustedes creen que hay conflictos de intereses en el Tribunal de Atención Permanente con la magistrada Veloz con este caso? Mira, nosotros hemos oído eso y hemos visto documentación dispersa respecto de eso. Y somos de la inteligencia de que si ciertamente se puede establecer que esa magistrada es hija de quien se dice, que ese caballero trabaja para quien se dice y que esa otra persona es socio comercial de Antonio Payá, pues claramente, de acuerdo al mismo Código Procesal Penal, cuyas garantías ella decía defender, ella estaba en una situación de inhibición y si el Ministerio Público lo conocía, pues entonces estaba en condición de recusación. ¿Tú crees que ella debió inhibirse? Si todo eso es verídico, era obligatorio inhibirse, porque de no inhibirse, entonces ella cae en un delito penal que se llama prevaricación. Viola también normas de comportamiento para los jueces dentro del sistema judicial dominicano. ¿El Ministerio Público o alguno de los abogados de alguna de las víctimas tenían conocimiento de esa relación? Nosotros no la teníamos, no podemos hablar por otras partes, pero el Ministerio Público entendemos que debió de haberlo sabido, porque a esa magistrada nosotros de vista la conocíamos como hace muchos años como una asistente personal de Jenny Berenice cuando ella era fiscal. Del Distrito Nacional. Sí, claro. Ya. Pero además el Ministerio Público se ocupa normalmente en casos de cierta trascendencia
de Porque establecer... estaba la fiscal del Distrito Nacional Sí, ahí, Rosalba sí, Ramos, sí. y estaba el propio Magistrado Wilson Camacho. Camacho. Normalmente el Ministerio Público se ocupa, cuando hay casos de cierta trascendencia, de establecer esas colindancias y esas esquinas que se cruzan y lo toman en cuenta. Entonces usted me va a decir a mí que el Ministerio Público no sabía todo eso que se ha publicado. Se me hace difícil creerlo. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta? Ah, no, que yo había- cuando lo vi en la prensa. Cuando lo vi en la prensa. Pero si ellos lo sabían y no querían recusarlo, yo creo que pudieron decírselo a algunos de los abogados. Yo lo hubiese recusado inmediatamente. De haberlo sabido, De claro. haberlo sabido. Porque ahora el remedio es más complicado. ¿Ustedes Ya no creen- hay remedio, ahora tenemos que apelar. Pero ella, la magistrada Veloz, declaró complejo el caso. Estableció una compensación, un pago para la libertad bajo fianza, que la obtuvieron rápidamente, y estableció medidas de no ausentarse del país. Fausto, todo eso es correcto. La magistrada hasta ese punto hizo lo que está contemplado en la norma. Ella no hizo nada ilegal. Ella hizo lo que eso está perfectamente legal. Ahora, lo que hay que ver es si ella, conociendo ese conflicto de interés, como tú le llamas, o sea, ella no sabía que ese señor que ella estaba juzgando era el socio comercial de a su vez socio comercial de su padre. O sea, ella no sabía eso. Era un secreto a voces en Ciudad Nueva que eso iba a pasar. Esto me remonta a mí. ¿Y cómo si era un secreto a voz ustedes no lo sabían, Plinio? Bueno, es que nosotros no podemos, yo no puedo accionar por un rumor. Yo no puedo Pero accionar. tú habías oído el rumor. Ah, sí, sí. Pero sí, tú sí. pudiste preguntarle a la Bueno, magistrada. pero porque tú estabas el ilustrado, que ¿no? sí yo sé que lo tenía claro era el Ministerio Público. Que en otras ocasiones se muestra muy proactivo porque ellos han recusado jueces. Cuando intuyen una posible parcialidad. Están cansados de hacerlo. Cansados de hacerlo. Yo me sentí como que me llevaron a un matadero procesal. Bueno. Yo me sentí como en la época en que tú llegabas a Ciudad Nueva y se sabía que había un habeas corpus por ahí y todo el mundo sabía cuál era el resultado de ese habeas corpus. Ya. Ese mismo día, al mismo tiempo que se recibía la información en la madrugada de la decisión del Tribunal Permanente, los abogados y representantes de la familia Espaillá transmitieron un comunicado en donde daban a conocer los acuerdos que habían firmado con personas que desistían de cualquier tipo de acción civil o penal en contra del señor Antonio Espaillá. Y dieron la lista de 40 personas que habían firmado acuerdos de desistimiento. ¿Ustedes conocen estos acuerdos? ¿Ustedes saben la naturaleza de los mismos? Bueno, mira, yo no conozco el comunicado. No son acuerdos, Yo lo que son descargos. Son descargos. Exacto, yo no conozco el comunicado. Yo a lo que sí he tenido acceso es a la prueba que ellos aportaron durante su defensa de la medida de coerción como un mecanismo de establecer arraigo, que por cierto, arraigo no establece. Entonces, sí vi muchos descargos y me dediqué a revisarlos todos y noté las siguientes particularidades. Los descargos que se refieren a las mayores sumas se refieren a víctimas que comparecieron con abogados. Los descargos que se refieren a las menores sumas se refieren por lo general a empleados. Y los descargos más pírricos se refieren a empleados que, aprovechando el pago de las prestaciones laborales, le hicieron firmar un descargo general para que no pudieran acceder a una demanda civil accesoria a la acción pública o a una demanda civil sin que fuera accesoria a la acción pública. Lo de las Eso yo no prestaciones- se lo voy a criticar, pero yo creo que no es razonable que tú la viveza la publiques y la publicites, porque eso por lo general genera indignación. Pero lo de las prestaciones laborales corresponde por la finalización del negocio. Ellos estaban ahí como empleados. En el caso
de los que eran empleados y no fallecieron. Exacto. O sus familiares, creo que son 6 empleados que fallecieron. Sí, Ya. hay varios. Ajá. Eso está bien, pagarle las prestaciones laborales, pero aprovecharon el pago de las prestaciones laborales Pero- y en el descargo le hicieron firmar un descargo general que incluía cualquier reclamación por el hecho de haber sido víctima en el accidente. Es decir, que en el pago de las prestaciones laborales le pusieron un descargo de que no podían accionar por el accidente. Exacto. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. No, Bueno, pero quien lo lograron. recibió lo aceptó. Quien recibió lo aceptó. No se asesoró, tal vez. Por ejemplo, el cliente de nosotros que vio eso, se asesoró y en su descargo de prestaciones Gregory laborales, Adames. usted verá que solo se refiere a prestaciones laborales. Él Exclusivamente. recibió sus prestaciones. Las recibió. Ya. Bien. Y no firmó el descargo respecto de su condición de víctima. Ya. ¿Por qué? Porque no ha recibido nada como víctima. Ya. Es decir, que las personas que firmaron descargos lo han hecho sobre la base de acuerdos Sí, claro. con los abogados y con los representantes. Los de que Antonio tenían Pérez. abogado lo hicieron asistido por sus abogados. Los que no tenían abogado, bueno, pues fueron contactados personalmente. ¿Cuánto y vale hicieron. la vida de una persona fallecida en una tragedia como esta que pudo ser evitada? Pregunta de examen final. Sumamente interesante. Sumamente- Buscando una respuesta de parte de ustedes que son abogados y demandantes. Bueno, mira. O por lo menos representantes de demandantes. Bueno, mira, si vamos a lo que es la tradición jurídica pura y simple, lo que corresponde es que que el juez, apoderado de una reclamación de esta naturaleza y con las pruebas debidas, pues evalúe la condición personal de cada uno de los reclamantes. Primero que evalúe los daños, porque tú te vas a encontrar con personas que fueron víctimas y que salieron de ahí por su propio pie. Te vas a encontrar con personas que fueron víctimas y que fueron extraídas de ahí por la asistencia que llegó a esos fines y que en 2 o 3 días, vamos a decirlo así, se recuperaron físicamente y ya se están incorporando a sus labores cotidianas, aunque todos llevan un daño psicológico. Sí. Y te vas a encontrar con personas que tuvieron lesiones más graves y que probablemente en el curso de este año, o 2 años, 3 años, o varios años, van a seguir con secuelas de ese accidente. Entre esas categorías de personas, también tú te vas a encontrar que esas mismas personas en cada una de esas categorías manejaban economías diferentes. Y eso de una u otra manera también impacta en el futuro de cada una de esas personas. Entonces, todas esas son situaciones que los jueces van a tener que ponderar para establecer respecto de cada una de esas personas, en cada una de esas categorías, una evaluación justa. Por ahí anda un video de un directo colega indicando que la justicia penal es tacaña, y yo tengo que admitir que coincido con él, la justicia penal es tacaña. Por eso siempre hemos dicho que el sistema judicial dominicano hoy día está siendo sometido a una prueba de esfuerzo, porque al final resulta que en una tragedia de esa magnitud, las víctimas no se reducen a las 700 personas que pudieron haber estado ahí esa noche. Las víctimas llegan hasta a todo el universo de la sociedad dominicana, que quiere saber que cuenta con ministerio público capaz de perseguir una sanción penal adecuada y con un sistema judicial que es capaz de otorgar las compensaciones que correspondan para la magnitud del evento. Luis, ¿hay precedentes en materia judicial sobre casos en que se ha compensado a personas víctimas o familias víctimas por accidente o por situaciones más o menos parecidas? Bueno, parecida a esta no hay ninguna, porque aquí no se había dado un evento donde murieran tantas personas en un solo día. Pero La jurisprudencia. de la manera que estamos tratando esto, todos los días aquí se dan accidentes donde mueren personas, principalmente en materia de tránsito, y se establece una compensación económica. Eso es el pan nuestro de cada día. Ahora, el precio del fallecido, eso es según las circunstancias, como te acaba de explicar Plinio, porque
nosotros tenemos ahí un caso de una persona que resultó herida, que tiene un perfil económico alto, y esa persona no va a poder seguir desarrollando su actividad profesional de la manera que lo hacía, y va a dejar de percibir todo el dinero que esa persona producía. Entonces ahí yo no sé cómo vamos a valorar eso. Si una hija de Ruby Pérez fue compensada, que estuvo ahí también con $1 millón, digamos que aproximadamente el valor de la vida de una persona, de acuerdo a la tasación que se ha ido haciendo en estos casos o los acuerdos, estaría como punto más alto en $1 millón. No, No necesariamente. porque acuérdate que estamos todavía en el ámbito de los acuerdos personales, ojo. Y los acuerdos personales y las condenaciones judiciales son dos temas diferentes. Entonces, ellos, si quieren compensar, se van poniendo de acuerdo con distintas personas, es perfectamente válido cualquier suma a la que se llegue de acuerdo. Ahora, en el ámbito judicial ya es una imposición por una determinación o tasación que lleva efecto el juez. Entonces, los recibos de descargo que se han ido presentando en nada pueden influir respecto del juez que vaya a conocer de la imposición de una indemnización para las personas que no acepten cualquier proposición que le haga la contraparte respecto de una transacción. Sí, pero un juez no va a tomar una decisión diciendo a fulano de tal hay que compensarlo de tal modo. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Justamente todas las querellas que hay, el juez las va a tener que individualizar para analizarlas una a una y establecerle un monto a cada quien. Solo de los que se han querellado. Exclusivamente. Los que no se han querellado ya no tienen oportunidad. Sí, tienen oportunidad más adelante de querellarse hasta tanto no se dicte el auto de apertura a juicio. Hay la posibilidad pueden querellarse, pero si no se llegan a querellar para ese momento y se inicia el juicio sin ese querellamiento, bueno, pues entonces van a tener que esperar la conclusión del juicio penal para iniciar una acción civil, y si tampoco inician una acción civil, pues se van a quedar sin indemnización. ¿Y para ustedes qué es más importante? ¿La acción penal para castigar con prisión determinada, por ejemplo, a los responsables de que este hecho hubiese ocurrido, se produjera, pese a todas las advertencias que se le hicieron? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Mira, la acción penal. La acción penal. Ahora, yo tengo, después de ver la primera confrontación que tuvimos a nivel de medida de coerción, voy a evocar una frase de un político que podemos no estar de acuerdo con él, pero ese sí sabía de eso, llamado Joaquín Balaguer, que dijo que cuando el condenado es rico, el juez tiembla, pero cuando es pobre es implacable. Y de verdad que yo estoy percibiendo con esta decisión de la medida de coerción que nosotros tenemos una justicia secuestrada por ciertos poderes oligárquicos. Aquí la justicia independiente de la cual el presidente Luis Abinader habla, yo la prefiero que dependa de él, que él trate de que la justicia dependa de él y no de la oligarquía de este país. Porque eso que pasó en esa medida de coerción, una demostración palpable de cómo el poder oligárquico aquí maneja los tribunales. Es decir, no es el presidente de la República, es el poder oligárquico. No, yo prefiero que la maneje el presidente, que abandone el discurso de la justicia independiente y que diga, no, la justicia va a depender ahora de mí. Porque en él podemos tener una persona que quiera que las cosas sucedan conforme a derecho. Y no lo que acaba de pasar allí. Y no lo que acaba de pasar allí, por todas esas colindancias que se han narrado. ¿No depende todo esto de la calidad de los abogados en la parte penal que ha designado el señor Espaillat? No le estoy retando Miguel Valerio, no le estoy retando mérito a mi colega. No le estoy retando ningún mérito. Pero nos llevaron a un ring y nos subieron y estábamos amarrados y el árbitro lo dejó a ellos con la mano suelta. Así no.
Plinio, Así no. Así no. ¿Cómo tú lo consideras, Plinio? Eso? Así es. Así es que ustedes lo describen, de verdad. Sí. La medida de coerción. Pero es que... Subir a un ring con las manos amarradas, sin árbitro, o el árbitro mirando para otro lado. Nosotros desde el principio venimos quejándonos de que las formas judiciales no se estaban cumpliendo y fuimos desoídos a ese respecto. Y el resultado es el que tenemos. Entonces sí, la sensación de frustración lleva a eso. Ya. ¿Pero una apelación puede resolver ese tema? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque a nosotros como profesionales lo único que nos queda es acceder a los recursos que la ley nos habilita. Ya. Y sobre la base de la esperanza de esos recursos es que nosotros vamos y debemos accionar. Ojalá entendamos todos que debemos de seguir jugando limpiamente con las reglas del juego, porque lo que se está presionando es a una sociedad al descreimiento y con eso no se debe de jugar. Fausto, ¿tú crees posible que si esa juez, cuando le llegue ese expediente donde hay 236 personas fallecidas, oye, por respeto a la memoria, 180 heridos. de esas 236 personas fallecidas, de todos esos heridos, yo no, espérate, déjame no conocer esto, porque resulta y viene a ser que el que está implicado en esto es socio de un socio de mi padre. Hay demasiada vinculación. Eso afectó su objetividad. Y repito, lo que hizo fue en base a derecho. Pero por favor, si tú sabes que tú tienes esas colindancias, que tú tienes esos vínculos, salte de eso, déjale eso a otro tribunal. Era lo prudente, lo decente, lo honorable, por la memoria de 236 personas fallecidas. Porque su objetividad ahí estaba comprometida. No había forma. Sí. Bien, la parte del proceso penal y el proceso civil lo vamos a ver en el último segmento que nos queda, y quisiera que habláramos sobre esto porque en definitiva este es un proceso que se va a llevar mucho más tiempo, claro, evidentemente. Volvemos en un momento con la parte final de esta conversación con Plinio Pina y con Luis Aybar, dos abogados representantes de Gregory Adames, que es un testigo importantísimo del Ministerio Público de cargo, más otras 9 familias víctimas de la tragedia del Yeset. Volvemos en un momento. Bien, me gustaría que por favor ambos me comenten la decisión de las familias y de las víctimas. Ustedes han preferido la parte penal y eso me lo han ratificado, me han dicho que para ustedes es muy importante toda la cuestión penal. Pero obviamente para otros es más importante la parte civil por lo que representa en términos de compensación. Hay algunos que han dicho, bueno, yo llego a un acuerdo y ya llegaron a un acuerdo. Tienen necesidad y eso les resuelve probablemente algún tema, pero hay otros que no, que dicen, bueno, yo quiero ir y que la justicia sea la que determine el monto que nos corresponde por los daños causados. A la luz del expediente, Fausto, parece que la mayoría han preferido la acción penal. La mayoría. Sí, porque hay 290 denunciantes y querellantes. Pero esos son penales y civiles. No. Si usted denunció penalmente, usted está por la vía penal. Ya. O sea, que usted persiga por esa misma vía alguna compensación civil, ya eso es otra cosa. Pero tú me estás hablando del famoso electa una vía. Electa una vía. O sea, si me voy por lo civil o me voy por lo penal. Exactamente. Porque el tema penal es que, como se dice, decimos los abogados, que lo penal mantiene lo civil en estado. Pudiera dilatar el proceso civil. Y yo no he visto, lo ignoro, ninguna demanda civil hasta ahora. Yo todo lo que he visto son demandas penales y esos acuerdos o esos descargos que se hicieron, esos arreglos a lo que se llegó con ese grupo, que son los menos,
porque se habla de 40. Eso representa que la acción civil se va a decidir por parte de un juez penal. Sí, claro, Sí, claro. por supuesto. Eso es en plena ejecución del principio del juez de la acción es el juez de la excepción. Ya. Entonces, eso está previsto en el Código Procesal Penal, donde las partes pueden constituirse en actores civiles y reclamar las indemnizaciones civiles que le corresponden por cualquier evento que tenga su origen en una acción penal. Ya. ¿Eso conviene a las familias de las víctimas o representa alguna desventaja? Yo pienso que al contrario, tomando en cuenta que el Ministerio Público ha decidido iniciar una acción penal, lo más lógico para economía de tiempo es que el que entienda que tiene una reclamación civil la lleve por la misma vía penal. ¿Por qué? Porque su reclamación civil se va a decidir de manera conjunta con la conclusión del proceso penal. Porque de lo contrario va a tener que esperar la conclusión del proceso penal para entonces ponerse a conocer su proceso civil. Ya. ¿Y es posible solicitar la variación de la calificación del Ministerio Público de homicidio involuntario por homicidio voluntario? Claro Sí, que sí. claro. Al tribunal que conozca del proceso en juicio de fondo. Si él- Y antes el juez de la instrucción puede variar eso. El juez de la instrucción. Hasta el juez de la instrucción, el juez que va a conocer de la acusación puede variar. E inclusive el juez de fondo, cumpliendo ciertas condiciones que establece el ordenamiento, puede también variar. La calificación siempre es provisional. Ahora bien, ¿qué me dice la experiencia? Que en un 90%, 95% se queda siempre Como la primera la calificación. calificación. Que es lo que no entiendo por qué el Ministerio Público, teniendo con qué, le facilitó las cosas. Le era muy sencillo y no estaba afectando ni el criterio de objetividad ni de legalidad, porque tenía con qué establecer un tipo penal más severo que el que se le estableció en esa solicitud de medida. Porque usted tiene un relato fáctico que está haciendo el Ministerio Público, donde describe una serie de cosas que uno dice, bueno, nos fuimos, vámonos por el homicidio voluntario. Y entonces termina con 319, 320. Eso es como una novela sin un final feliz. En términos de procedimiento, Plinio, ¿qué continúa a partir de ahora? Bueno, Ya medidas de coerción ya están dictadas, aunque la apelen y todo, pero ya eso es un proceso diferente. Bueno, ahora lo que toca ya es esperar la conclusión de la investigación conforme el plazo que le otorgó la juez que dio la medida de coerción y que el Ministerio Público presente su acto conclusivo, que sería su acusación formal, entendemos nosotros, que ojalá y aspiramos a que cuando presente acusación formal varíe la calificación jurídica que le ha dado. ¿De Y cuánto ya a es el partir de plazo ahí, otorgado por la jueza? no recuerdo. Creo que lo declaró complejo. Complejo, 18 meses. Sí, lo declaró 18 complejo. meses, 18 pero meses. me parece que ella redujo el plazo de esos 18 De meses. los 18 resolución. Por eso- no la tengo todavía. Por eso estamos esperando la Estamos resolución. esperando la resolución. Pero la acusación está sujeta en términos de tiempo a que ellos están en libertad. De ellos haber estado detenidos, el plazo se acorta. Cuando el Ministerio Público concluya su investigación y haga formal acusación, entonces eso va a ir a un juzgado de instrucción. Exactamente. Eso es lo que se llama la audiencia La audiencia preliminar. La preliminar. audiencia Que preliminar. es la verdadera audiencia de la prueba. Y se van con las pruebas a que el juez de la instrucción valore si fueron obtenidas correctamente, válidamente, si son pertinentes, si son si esas pruebas representan algún tipo de vínculo y o toma una decisión de darle un auto de apertura a juicio o le da uno al lugar. Ya. Eso no determina que usted sea culpable o inocente. Ese proceso podría durar 2 años, 3 años, 4 años. No. Ya por suerte los procesos tienen un tiempo. Ya los procesos. Pero hemos visto, hay varios procesos Sí, bueno, que ya. Pero yo creo que donde hay tantas personas involucradas, no me parece que se vaya a dar la figura de la extinción De la extinción la acción penal. penal, porque si el Ministerio Público no acusa, las partes podemos acusar. Ya. Bien. Y yo ese plazo no lo voy a dejar pasar. Ya. Y después de que el tribunal conozca y decida el caso, entonces iría a apelación. A una corte. No.
¿Tú te refieres ahora a la medida de coerción? No. ¿O te refieres a No, la audiencia preliminar? Me estoy refiriendo después de la audiencia preliminar. No, la que audiencia- va a juicio de fondo. Sí, a juicio de fondo. Obviamente, va a juicio de fondo. Yo creo que no hay que perder mucho tiempo la audiencia en preliminar, esa calificación, Plinio. la ¿Verdad que no? Dios te oiga. ¿Verdad? Porque Dios si te son oiga. 236 muertos y 180 heridos, No hay forma no de hay que no se forma de que la establezca. justicia no decida Vete a juicio de fondo. que vaya a juicio Ya, de fondo. No hay manera, eso Bueno, creo. Digo, me parece a mí. no sé. Eso es. Bueno, Eso es así. a mí me parece lo mismo, pero estoy preparado para otra cosa. Tan incrédulo estás Bueno, tú. pero Tan Mira lo que- descreído. pero mira lo que pasó. Descreído de Pero mira lo que pasó en la medida de medida de coerción. La medida de coerción Pero es tú- una usted acaba pincelada de decir lo que que la medida de viene. coerción está justa, que está adecuada, que está de acuerdo a la ley, que la medida de Sí, coerción... sí, está de acuerdo a la ley. Ajá. Pero yo no sé si en la audiencia preliminar va a aparecer una figura que lo... Porque de pronto los culpables fueron los que se murieron por estar bailando. A lo mejor pisaron muy duro. Sí. Ay, Oye, cuando te decimos... A lo cuando- mejor pisaron muy duro en la pista Mira. de baile. Y eso provocó el desplome. Mira, para que no nos Porque yo no sé la malinterprete, prueba que van a llevar. porque creo que hay, ¿Tú crees se, que se da esos malinterpretación eso. Sí. No es que cuando él dice que lo que se hizo en la medida de coerción está dentro de la ley, es porque dentro del parámetro legal, del universo legal, eso que se dijo, bueno, pues está ahí ajustado, pero es que no era necesariamente lo conveniente. Pudieron haber habido otras soluciones que son a las que nosotros aspiramos y que eran a las que aspiraba el Ministerio Público. Y si nosotros empatamos eso con la situación que ahora se arguye del juez, bueno, pues podemos entender por qué vamos a lo más benigno y no necesariamente a lo más gravoso. Fausto, ¿tú te imaginas que esos connotados abogados, conocidos tuyos y míos, muy capacitados, le demuestren a ese juez de la instrucción que eso se cayó porque cada persona esa que estaba ahí Taconeó mucho. taconeó mucho o jaló el techo, se engancharon y estaban jalando el techo y se cayó? no, Luis, pero yo no creo No, que... pero se puede ver de todo. Yo te estoy hablando de posibilidades. Porque Y a ellos le pueden dar uno lugar, no me sorprendería. porque ellos están hablando de solidaridad con las víctimas. Bueno, lo disimulan muy bien haciendo lo que hicieron. Con los acuerdos de No, hombre, no, desistimiento. con ese manejo que se le dio a esa audiencia. Ah, lo de la medida audiencia, coerción. lo de la Eso audiencia. es horroroso. Ya. Eso es vergonzoso. ¿Tú crees que esta audiencia de medida de coerción puede signar hacia el futuro el proceso penal y civil que continúe? No necesariamente. La medida de coerción, tú llevas una cintila probatoria mínima que te vincula a un proceso. Y el juez de la medida de coerción se desentiende inmediatamente de eso. Ya, Se desentiende inmediatamente de eso. Ahora, lo importante es la acusación. ya. Las pruebas a cargo y las pruebas a descargo. Pero ¿dónde viene mi desconfianza? Es en el sistema de justicia, En con el esto que sistema. acaba de pasar. Claro. O sea, yo no sé lo que va a decidir un juez que está conociendo la instrucción de eso, con las pruebas a descargo que puedan llevar esos abogados. Ya. Te entiendo perfectamente. Muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo como parte del proceso antes de que se tome una decisión en un tribunal que conozca, por ejemplo, la parte preliminar? Sí, Siempre hay la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo siempre es posible. Ahora, lo que sí está claro es que independientemente de los acuerdos económicos a que ellos lleguen con todo el mundo, en el peor de los escenarios él va a tener que enfrentar un tipo penal de 319, 320, que no tiene nada que ver con los acuerdos, porque eso es acción pública. Ya. 319, Eso, cuando dice 319, vamos a traducirlo. 319, 320. La calificación que dio el Ministerio Público conlleva cárcel de 6 meses a 2 años. Perfecto. Y el 319, 320 de homicidio voluntario No, ese es el 295. El 295 Ujú. sí conlleva pena hasta 20 años. hasta 20 años de cárcel. Pero que ya- es lo que le mencionó Maribel a Gregory. Efectivamente. Mira a ver si estaba consciente, eso mismo. Pero yo quiero que tú entiendas lo siguiente. La situación de Antonio Espaillat nunca va a ser menor de tener que confrontar
una responsabilidad del tipo penal por violar el artículo 319, 320, suponiendo que ojalá no sea así, que se mantenga esa calificación jurídica. Y eso no va a importar que él llegue, él puede desinteresar a todos, óyeme bien, él puede desinteresar a todo el mundo y la acción penal tiene que seguir. Se mantiene. Tiene que seguir. 319, 320 es homicidio involuntario, accidental. Eso es igualito con un accidente de tránsito, Fausto. Ok. Y el 209, no, 295. 295 es el homicidio voluntario. Okay. Que es diferente al 296, que está ahí pegadito, que es el asesinato, que ese es el que se comete con premeditación y acechanza. La comisión que hizo la investigación técnica, ¿puede servir como testigo para las víctimas? Claro que sí. Aunque eso no es... Leonardo Reyes Madera. Aunque eso no es en términos formales, un peritaje, y eso me imagino que se tendrá que pedir, porque eso lo tiene que ordenar un juez, porque eso fue un levantamiento que hizo la Procuraduría como parte de su investigación para sacar la conclusión de que ahí hubo un derrumbe por esos descuidos que ellos narran. Pero eso como peritaje no aplica, porque eso tiene que pedirlo el juez. Él tiene que pedírsele al juez. Usted solicita ese peritaje, el juez lo ordena y obviamente es una dependencia pública, porque eso es una oficina creada por el gobierno, pues ellos harán su peritaje ya sujeto a las normas del peritaje que establece el proceso. Pero el resultado va a ser el mismo, porque como usted le llame, ¿cuál es el final? El levantamiento que se va a hacer de lo que sucedió ahí. Y eso es una realidad incontestable, eso Bien. no tiene cómo variarse. Bien. Luis Aybar, muchas gracias. Plinio, Pina, muchas gracias. Muy agradecido por esta conversación que yo creo que aporta elementos para los entes involucrados y para las personas que le dan seguimiento a un proceso en el que todo el mundo tiene su atención puesta, porque en realidad esta tragedia nos afectó muy seriamente a todos. Gracias a ti, Fausto, por permitirnos muy fijar esta interesante. postura y que la gente escuche otra campana. Escuche otra campana. Ciertamente la campana, digamos, que ustedes han tocado es una campana que evidencia una sensibilidad y la representación de intereses de personas afectadas, que en este caso es el caso de Gregory Adames, es la figura principal como testigo del Ministerio Público. Pero nosotros tenemos personas fallecidas que dejaron niños en orfandad. O sea, es un drama terrible. Para venir con esta simpleza, tú me tienes a mí enfermo. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Linio. Un placer, señores. Hasta luego, amigos televidentes, por la compañía en este diálogo. Hasta luego.